Si pensamos en la Edad Media, ¿qué imagen nos viene a la cabeza? Probablemente 1000 años de atraso, de superstición, de barbarie. Pero, a ver, ¿fue realmente una época tan oscura? Hoy vamos a desmenuzar este mito, a ver de dónde salió esta idea y sobre todo a entender qué pasó en ese larguísimo milenio que, queramos o no, puso las bases de nuestro mundo actual. Fíjense, esta idea de una edad oscura no nació durante la Edad Media, no. Fue algo que se construyó después, empezando en el siglo XIV, con pensadores como Francesco Petrarca. Para él y otros humanistas del Renacimiento, que estaban enamorados de la gloria de la antigua Roma, todo el periodo que vino después les parecía una decadencia lamentable, como una enorme sombra entre dos épocas de luz. Pero claro, una cosa es lo que se dice después y otra es lo que vemos en las obras de la propia época. Miren esta ilustración, por ejemplo. Aquí no se ve caos ni barbarie. Lo que vemos es una sociedad súper organizada, con un conocimiento muy profundo de los ciclos de la agricultura, de la astronomía. Es una realidad mucho más compleja, llena de matices, que la simple etiqueta de época oscura simplemente no puede abarcar. Entonces, ¿cómo es que esta idea se pegó tanto? Bueno, es fundamental entender que esta etiqueta no es un hecho, es una interpretación de la historia. Fue, en muchos sentidos, una herramienta ideológica que le sirvió mucho a las épocas que vinieron después para definirse a sí mismas. Y este concepto se fue reforzando con el tiempo. En el siglo XVI, por ejemplo, aparecieron sátiras como las Cartas de los Hombres Oscuros que se burlaban del conservadurismo de la Iglesia. Pero el remate vino en el siglo XVIII, con la Ilustración. Filósofos como Voltaire necesitaban un villano para su historia. Una época de pura superstición y dogma para hacer brillar su propia era de la razón. La Edad Media les vino pues como anillo al dedo. Se convirtió en el contraste perfecto. Y claro, en el centro de toda esta historia siempre está la Iglesia Católica. Su papel fue increíblemente complejo, lleno de contradicciones. Es que es imposible entender la Edad Media sin analizar esa doble cara que tuvo como la institución más poderosa de toda Europa. Es que la Iglesia jugaba a dos bandas, por así decirlo. Por un lado, sí, controlaba la educación con mano de hierro y se dedicó a desmantelar la cultura pagana. Muchas obras clásicas se consideraban demoníacas. Usaba el miedo al infierno para mantener el orden social y justificaba el sistema feudal. Pero, y este es un pero gigante, al mismo tiempo fue la única institución que quedó en pie tras la caída de Roma. En sus monasterios, los monjes copiaban y salvaban manuscritos clásicos que de otra forma se habrían perdido para siempre. Y fue la propia Iglesia la que fundó las primeras universidades en Bolonia, en París, en Oxford, una cosa y la otra a la vez. Ahora, todo ese poder terrenal a menudo se traducía en una corrupción y una brutalidad que hoy nos parecen de película. Solo hay que ver episodios como el juicio al cadáver, donde un papa hizo desenterrar a su predecesor, vestirlo y sentarlo en un banquillo para juzgarlo. O la llamada pornocracia del siglo X, un periodo de depravación total en el Vaticano. Hubo papas que llegaron al poder literalmente asesinando a sus rivales. Esto nos muestra que la Iglesia, lejos de ser solo una institución espiritual, estaba metida hasta el cuello en las luchas de poder más salvajes de su tiempo. Pero, ojo, sería un error pensar que todo era corrupción y poder. En el plano intelectual, la Alta Edad Media dio a luz a la escolástica, y lejos de ser un rechazo a la razón, fue un proyecto súper ambicioso para intentar fusionarla con la fe. Tipos como Tomás de Aquino no buscaban una obediencia ciega, al contrario, querían usar la lógica de Aristóteles para construir un sistema que explicara el universo entero dentro del marco del cristianismo. Y aquí llegamos a un punto crucial. Mientras Europa Occidental se estaba reconfigurando después de la caída de Roma, el resto del mundo no se detuvo, para nada. La innovación continuó, y en otras partes del planeta se estaban viviendo auténticas edades de oro. Esta narrativa de oscuridad es muy eurocéntrica, y se olvida de todo lo demás. De hecho, incluso dentro de Europa hubo avances tecnológicos clave, una especie de revolución silenciosa. El arado pesado, por ejemplo, permitió cultivar tierras mucho más fértiles en el norte. La collera rígida hizo que los caballos fueran mucho más eficientes. Se extendieron los molinos de viento y de agua, una nueva fuente de energía. Así que de estancamiento, nada. Pensemos un momento en la invención de las gafas, allá por el siglo XIII. Un objeto tan simple, ¿verdad?
pues esto duplicó la vida laboral de los eruditos, de los artesanos, de los copistas. Permitió que el conocimiento se siguiera acumulando. Es el símbolo perfecto de cómo una pequeña innovación medieval podía tener un impacto gigantesco en la sociedad. Y el contraste con lo que pasaba fuera de Europa occidental era brutal. Mientras que aquí bajaba la alfabetización y se perdían muchísimos libros clásicos, en el Imperio bizantino y sobre todo en el mundo islámico, el saber estaba floreciendo. En lugares como la Casa de la Sabiduría de Bagdad, se dedicaron a traducir sistemáticamente las obras de los filósofos y científicos griegos. Y no solo las guardaron, sino que las expandieron con avances importantísimos en álgebra, en medicina, en óptica. Ciudades como Córdoba en Al-Ándalus eran verdaderos faros de cultura y conocimiento. Tenían bibliotecas que dejaban en ridículo a cualquier colección en la Europa cristiana. El mundo islámico no fue solo un guardián del saber antiguo, fue un motor de innovación que, tiempo después, reintroduciría muchos de esos conocimientos en Europa, muchas veces a través de España y de Sicilia. Todo esto nos lleva a una conclusión. En lugar de ver la Edad Media como un bache, como un paréntesis vacío en la historia, quizá deberíamos entenderla como lo que fue en realidad, un periodo de gestación, una etapa formativa indispensable que puso los cimientos del mundo moderno. Fue un proceso larguísimo de fusión. La herencia de Grecia y Roma se mezcló con las culturas de los pueblos germánicos y con la estructura que traía la fe judeocristiana. Y de esa mezcla, que a veces fue muy violenta y caótica, nació una civilización completamente nueva, la europea. El Renacimiento no apareció de la nada como por arte de magia. Fue el resultado directo de procesos que ya venían madurando en la Baja Edad Media. Las universidades ya habían creado una red de conocimiento. La peste negra, aunque fue terrible, rompió las viejas estructuras feudales. Y luego llegaron los catalizadores finales, la invención de la imprenta de Gutenberg y la llegada de sabios bizantinos a Italia cuando cayó Constantinopla. Eso aceleró una transformación que en realidad ya estaba en marcha. Así que la pregunta final es esta. En lugar de despacharla como una edad oscura, quizá deberíamos verla como lo que fue, la cuna. Una cuna compleja, a menudo brutal, sí, pero absolutamente indispensable, de la que nació la modernidad. Una época no de oscuridad, sino de una lenta pero muy profunda gestación.